Diana Colanzi se caracteriza por su rebeldía, por su fuerza y por utilizar el dolor de todas aquellas mujeres que desaparecen cada día para hacer guerra a través de la literatura, a través de la escritura. Y es el caso también de lo que viene realizando, por otro lado, con la editorial Dundún, que este año también propone un número. Ayer conversábamos con el escritor, con Juan Cárdenas, y hoy conversamos con ella. Bienvenida, querida, gracias por estar acá. Gracias, Saraí, por invitarme. No, pues a ti, bien que vengas cada año de vez en cuando. A La Paz siempre estás en Santa Cruz, pero a La Paz muy pocas veces, ¿no? Sí, pero cada vez que vengo tengo el gusto de venir a tu programa. Es la segunda vez. La última vez te has ido directo al aeropuerto. Sí. Con tu maletín en el estudio. Estoy llegando del aeropuerto. Llegando. Lili, vas a estar participando en varios eventos con escritores, con tu esposo también, me imagino. Cuéntame sobre Dundún, empezaremos por ahí. Dundún Editora tiene 3 novedades para esta feria de libros. De hecho, 2 de ellas se presentan esta misma noche a las 9 en el Salón Néstor Taboada Terán de la FIL. Uno de ellos es el libro que tienes ahí, El Oxiso, de María Virginia Estensoro, que es un libro de cuentos publicado por primera vez en 1937 y que causó un enorme revuelo dentro de la sociedad paceña porque tocaba temas escandalosos, tabú para la época, como una relación fuera del matrimonio, como el aborto de la protagonista del cuento, y también porque el cuento que da nombre al libro, El Oxiso, es una pieza fundamental, muy importante para comprender a la vanguardia, ¿no? Es un texto onírico, extraño, con un lenguaje exquisito y hermoso, ¿no? Entonces, se trata de una recuperación, tiene un estudio introductorio a cargo de la crítica literaria, investigadora literaria Mari Carmen Molina, que va a estar esta noche hablando de su trabajo de investigación para este libro. Y tiene también fotos y material de archivo sobre la autora que dan cuenta, por ejemplo, de cómo fue recibido este libro en 1937. Fue un revuelo tal que María Virginia Estensoro dejó de publicar libros por el resto de su vida, ¿no? Ese fue el único libro publicado, pero la reacción fue tan fuerte que ella siguió escribiendo, pero decidió no volver a publicar. Posteriormente, cuando ella muere en 1970 o 71, sus hijos comienzan a rescatar toda su obra, ¿no? Y a publicarla. De hecho, la anterior edición del Oxiso es de hace ya casi 50 años, y no había habido otra reedición del libro. Entonces, para Dundún Editora es un grandísimo orgullo, una gran oportunidad de poder rescatar este libro tan extraño y que ayuda también a comprender muchas dinámicas sociales que siguen vigentes hasta hoy en día, porque hasta hoy en día sigue siendo escandalosa para una mujer una relación fuera del matrimonio, y el aborto, ni qué se diga, sigue siendo un tema muy polémico y muy debatido. Entonces, tratemos de imaginar lo que fue hace tantas décadas, que una mujer se atreviera a escribir esto y además hacerlo en un tono que se leyó como autobiográfico, ¿no? Realmente fue una mujer muy valiente. El libro que también se va a publicar esta noche, lamentablemente no lo encontré ahora para dártelo, es del autor que estuvo ayer aquí en tu programa, Juan Cárdenas, colombiano, que publica su novela Ornamento, que es una novela en la que sucede en un laboratorio científico, en un lugar cuyo nombre no se dice, ¿no? Pero que inferimos que es Colombia, en el que se están realizando experimentos para sintetizar una droga que funciona solo en el cuerpo de las mujeres y provoca cosas solo en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí sobre la industria farmacéutica, los cuerpos de las mujeres, el mercado para estas cosas, ¿no? La adicción, y también hay aparece uno de los intereses constantes en la obra de Juan Cárdenas, que es una reflexión sobre el arte contemporáneo, ¿no? La esposa de uno de los médicos que está llevando a cabo estos experimentos es una artista plástica, y hay ahí todo un diálogo acerca del arte contemporáneo. De hecho, hay una equivalencia, ¿no? Entre estos médicos que están buscando crear esta droga con el artista que está tratando de crear algo, ¿no? Porque para estos médicos esta droga es también una especie como de obra de arte, al mismo tiempo que para la artista aquello que produce
también circula en un mercado de consumo lo mismo que la droga, ¿no? Claro. Entonces hay ahí unas reflexiones Varios bastante... paralelismos, ¿no? varios Quiero paralelismos. volver al anterior, Lili. Si bien es del año 37 la primera publicación, imagino que lo que trae también como novedoso este libro o la republicación es el estudio que va a hacer Mari Carmen. Exactamente. Y es interesante porque Mari Carmen viene trabajando ya en la imagen de la mujer en esta primera parte, en esta primera mitad del siglo XX, aproximadamente, más o menos, y como que se puede enlazar con otras manifestaciones u otras escritoras que están por la misma época, igual siendo rebeldes ante su época. De hecho, Mari Carmen insiste mucho en la contemporaneidad de María Virginia Estenssoro con respecto a Hilda Mundi, ¿no? Que es otra autora importante en la vanguardia boliviana de la misma época, ¿no? Creo que la diferencia de edad entre ellas es muy poca y que también tiene una obra tremendamente original en nuestro medio, ¿no? De hecho, uno de los recortes de periódico que rescata Mari Carmen y que están en el libro, muestra, por ejemplo, una institución que también tuvo un gran peso dentro de la cultura boliviana, que fue el Ateneo Femenino, que por un lado discutía varias de las reivindicaciones femeninas que más adelante se conquistaron, ¿no? Pero que también organizaba eventos culturales y afirmaba la presencia de la mujer dentro de un circuito artístico y literario. Y en ese recorte que nos muestra el trabajo de Mari Carmen, están allí tanto Hilda Mundi como María Virginia Estenssoro. Coincidieron, por ejemplo, en la directiva del Ateneo Femenino, ¿no? De hecho, una parte importante de este trabajo de investigación ha sido el acceso al archivo de las Flaviadas, de la Fundación Flavio Machicao, ¿no? Porque María Virginia Estenssoro acostumbraba mucho a asistir a estas veladas culturales y artísticas y tenía una gran relación con el fundador de esta institución, ¿no? Entonces era ella una persona total, una mujer muy sui generis, ¿no? En una época en que se esperaba que la mujer estuviera recluida en el ámbito doméstico, María Virginia Estenssoro escribía en periódicos, ¿no? Viajó por todo el mundo, daba clases de historia de la música, enseñaba francés, ¿no? Trabajaba para mantenerse, es decir, que tuvo una fuerte presencia en el ámbito público y eso es muy notable. Tú vienes trabajando con la mujer también desde tu lado personal, desde las crónicas o la crítica que pones en prensa cuando tenemos que hablar de la posición de la mujer hoy. ¿Te interesa eso también desde Dundún Editoras? Sí, de hecho, el libro que vamos a presentar mañana es la antología La Desobediencia, antología de ensayo feminista, con 11 autoras bolivianas de diferentes edades, de diferentes generaciones, que escriben sobre diferentes temas que atañen a la situación de la mujer hoy en día y a su relación con el feminismo, ¿no? La idea era, como mencionabas al comienzo, utilizar la rabia, el hartazgo, la impotencia ante tanta injusticia y ante la situación pues subalterna de la mujer en la sociedad, para crear reflexión, para crear un diálogo también intergeneracional, ¿no? Para recordar lo que han hecho movimientos feministas anteriores y actuales, ¿no? Y para seguir profundizando en este camino de la mujer en el que hay tanto por hacer, ¿no? Hay reflexiones que van desde la situación de la mujer latinoamericana migrante en Europa, por ejemplo. Muchos de los textos hablan de esa relación de las mujeres tan problemática con nuestro propio cuerpo, problemática porque está atravesada también por una serie de mandatos impuestos y autoimpuestos y también por el mercado, ¿no? Por las cosas que se nos exigen comprar o hacer o modificar a nuestros cuerpos, y estos son mandatos violentos. Hay mucho sobre el acoso, hay también reflexiones mucho más abarcadoras y grandes sobre cuáles deberían ser los reclamos o la postura del feminismo con respecto al Estado, ¿no? Hay en realidad una variedad muy diversa de temas que abarca este libro. Me decías hacer como que cierto encuentro intergeneracional. Hablamos de autoras muy jóvenes hasta algunas que ya no son tan jóvenes.
y que vienen como que analizando digamos, el fenómeno en relación con sus épocas, ¿no? Sí. En esa medida es un libro más que antología, es histórico, es la historia del feminismo casi, prácticamente desde la escritura. Bueno, la verdad que más que una cosa que tenemos y que a mí no me gusta tanto es decir este es un libro pionero, ni mucho menos, porque yo reconozco que ha habido un trabajo claro. muy largo, ¿no? Anterior, que han venido haciendo las mujeres, y para nada quiero desconocer esto, más bien yo lo pondría este libro como un granito de arena que de alguna manera contribuye en algo a esta discusión desde diferentes ángulos, ¿no? Claro. Y desde diferentes posiciones también. No es lo también. mismo leerlos separados que leerlas juntas. Por eso creo que el hecho de juntarlas y de poner en diálogo diferentes miradas en un mismo texto, una hoja detrás de la otra, es un paso de avance para analizar la sociedad de manera general. Cada una como que pelea desde su cuartico, desde su espacio, una desde la política, otro desde la cultura, otra desde la literatura, ¿no? Algunos lo hacen desde los medios de comunicación, pero no hay los espacios para encontrarse y para mirarnos y decir, bueno, yo me siento identificada con tu lucha, es nuestra lucha, y no solo de mujeres, sino también de hombres. Ayer Juan decía, bueno, yo sí me considero en cierta medida también un escritor feminista, ¿no? Yo todo lo que hago es feminista, ¿no? Y lo decía con mucho pavor, pero al mismo tiempo orgulloso, porque es muy lindo que desde la mirada del hombre también pueda vérsenos de otra manera, ¿no? Y en ese sentido también hay la inclusión ahí de Chris Ewes, Marica y Marginal, hablando de las disidencias sexuales, ¿no? De aquellos que no se consideran pertenecientes a categorías como hombre, mujer, sino a unas nociones mucho más fluctuantes, mucho más cambiantes y diversas de la identidad, ¿no? Incluso de la identidad sexual, pero sí, como bien decías, una cosa es quizás leer artículos sueltos o ensayos sueltos. Lo interesante de reunir a todos en un mismo libro es la posibilidad de ver tanto las coincidencias entre varias autoras sobre temas en los que hay una cierta digamos, estamos de acuerdo en ciertos temas, como también la posibilidad de disentir, ¿no? Claro. Porque una de las cosas que tenemos que también, en las que tenemos que persistir las mujeres, es en nuestro derecho a no estar todas de acuerdo, ¿no? Y a poder expresarlo así. Y a pensar diferente en la medida de nuestras posibilidades. Exacto. Lili, ¿cómo haces para durante todo el año prepararte para la Feria del Libro? ¿No vives acá en Bolivia? ¿Tienes tu trabajo de forma individual? Me imagino que el mundo te dé una mano de vez en cuando, pero tú debes ser la que decide finalmente qué pasa con Dum Dum. Pues sí, la verdad que es un proyecto que me da muchísima satisfacción. Dum Dum Editora es un complemento a otras facetas mías como la de escritora o profesora, y que cada año lo que intento es que haya una línea temática, ¿no? con aquello que se va a presentar. El año pasado tenía que ver más por el lado de la ciencia ficción, de los géneros, ¿no? Y este año está más abordado, más abocado, quiero decir, a la situación de la mujer, ¿no? Por un lado está este texto de... He venido escribiendo todo el año en El Deber, en otros espacios sobre eso. Imagínate que no sea el tema de la feria. No se lo creemos. ¿Vas a participar también en otros conversatorios? Sí. ¿Vas a presentar con la Magela? Voy a ser una de las presentadoras de El Sonido de la H, que es la novela con que Magela Baudoin ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2014. La otra presentadora es María Galindo, es hoy a las 6. A las 7 voy a moderar una mesa con Pablo Simonetti y Daniela Rengel sobre políticas del cuerpo. Diversidad y literatura, creo que se llama, ¿no? Y a las 9 es la presentación de El Oxiso y de Ornamento en la sala Néstor Taboada Terán. Mucha agüita vas a tomar, porque te vas a cansar. Después de tanto, porque siempre me pega el soroche. Claro, me imagino. Para el próximo año, ¿qué proyectos tienes? ¿Algunos escritores que tengas en el tintero para publicar? Eso es secreto hasta comienzos del año próximo. Lo que sí quiero adelantar, ¿sí? Que vamos a seguir con el ensayo y la traducción. Qué bien, el ensayo es importante. En el trabajo del rescate de literatura boliviana para ser publicada por tu editorial o por otras, ¿cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo se enfrentan a ello tomando en cuenta
que evidentemente hay muchos temas que hoy siguen siendo contemporáneos, pero que por otro lado hay muchos escritores o escritoras que son tan desconocidos que uno no sabe ni a quién pedirle permiso para los derechos de publicación. ¿Cómo trabajan en ese ámbito? Bueno, una cosa que a mí me interesa es rescatar aquello anacrónico, aquello que parece que se ha quedado fuera de moda, que ya no habla con el presente, indagar qué hay ahí, qué hay en esas cosas que han sido olvidadas, en esos temas, en esos autores, en esas corrientes, que puedan iluminarnos la situación del presente, que puedan hacernos ver el presente de otra manera. Yo creo que el trabajo de rescate es muy importante en ese sentido, ¿no? Porque hay cosas que nos preguntemos, por ejemplo, por qué tantas mujeres quedaron fuera del canon, de manera que no entraron. Por ejemplo, hay antologías de cuento del siglo XX en Bolivia que no recogen una sola autora, ¿no? Hay más de 20 autores en estas antologías y ni siquiera una mujer. Entonces, preguntarse qué es lo que ha hecho que estas mujeres queden fuera, ese es el trabajo también de aquellos que estamos abocados a la investigación y al rescate, y sacar de las sombras a estas personas o a estas corrientes que han quedado olvidadas para resignificar nuestro presente, ¿no? De hecho, Dum Editora empezó con un trabajo de rescate que fue el de la novela Isejuaz de la argentina Sara Gallardo, que había sido también esta novela olvidada durante décadas en Argentina, se publicó también en los años 70, y que actualmente ha sido recuperada por la crítica argentina, ¿no? Y que nos hace ver el mundo indígena de una manera totalmente novedosa, ¿no? Entonces, ¿por qué estas estéticas fueron minorizadas, dejadas de lado, ¿no? Y cómo podemos volver a leerlas hoy es una pregunta que me interesa muchísimo. Ahora, lo que mencionabas, el tema de los derechos, muchas veces en estos casos es difícil porque hay que averiguar hasta atrás, hay que ir atrás. No, y a ver quién tiene los derechos en el presente. O simplemente ¿no? piratearlo. La verdad que Dum Editora no es pirata, eso sí te lo aseguro. Nos pasaba con la obra de Vizcarra, cuando venía Willy Camacho nos decía, hemos publicado las obras completas de Vizcarra, ha hecho Manuel Vargas la compilación, y me dice, y me acabo de enterar que hay una propuesta pirata en otro editorial y es igualita que la editorial 3600. Bueno, en el caso del Oxiso, por ejemplo, hubo que rastrear a la familia de María Virginia Estensoro en Brasil, ¿no? Porque ella se fue de Bolivia en los años 50 y ya no regresó a vivir nunca más en Bolivia. Sus hijos y sus nietos se quedaron viviendo allá. Entonces, fue un trabajo también de rastrearlos y de preguntarles, investigación. ¿no? Sí, de hecho, el nieto de María Virginia Estensoro, Andrés Estensoro, que es médico en Sao Paulo, se dio muy gentilmente las fotos que están al final de... que son inéditas para esta publicación. Creo que 3 de ellas son inéditas y me parece que una ya la había visto en internet. Qué bien, sí. Qué bien. Gracias, Lili, te agradezco. Nos hablas tan lindo de los textos que dan ganas de ir a buscar rápido la foto y decir, esta es la inédita de Dundun. De verdad, te esperamos la próxima feria, el próximo año. Con seguridad, muchísimas gracias, Saraí. No, pues a ti, te agradezco muchísimo. Bueno, usted ya sabe, los horarios están dados, busque específicamente en la cartelera, en la programación de la feria, las salas, porque es el mayor problema que ha venido suscitándose durante estos últimos días. ¿En qué lugar están las salas? Puede hacerlo a través de la señalética en el mismo manual, en la misma propuesta de la programación. Y acá, cuando llega al campo ferial, delante de cada bloque está el mapa también con cada una de las salas. Vamos a hacer nuestra última pausa. A la vuelta entramos a conversar con Jorge Volpi, uno de los escritores más importantes que ha llegado hasta la Feria Internacional. Agradecemos como siempre que nos espera hasta las 6 en punto y a todo nuestro gran equipo, tanto detrás de cámara como en estudio, que nos ha aguantado estos días, estas 2 semanas durante nuestra transmisión en vivo y en directo desde el campo ferial Chuquiago-Marcá. Vamos directamente con Volpi luego de la pausa y así prácticamente despedimos nuestra cobertura. Hasta la próxima.